buenos días y bienvenidos a nuestra esquinita, un rayito de luz. Estamos en estos días trabajando el tema de los frutos del espíritu y hoy me gustaría trabajar el tema de la paciencia. ¡Ay, la paciencia! ¡Cuánta paciencia necesitamos todos! Yo creo que de todos los frutos del espíritu, la paciencia es la que más necesitamos. En verdad, la mayoría de los frutos del espíritu dependen de la paciencia. Y en realidad no somos muy buenos en tener paciencia, dice la Escritura en Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Noten que el amor, la alegría y la paz vienen antes de la paciencia. Y eso es porque de verdad es bien difícil tenerle paciencia a quien no se le tiene amor. Y es difícil tener paciencia cuando no estamos felices. Y pero muy difícil tener paciencia cuando no se tiene paz. O sea, de verdad, y pienso en esto de la amabilidad, la bondad, o sea, nada de eso se puede tener si uno no tiene paciencia, porque este mundo es muy acelerado y va demasiado rápido y todo el mundo está muy acelerado. Y tenerle paciencia a todo esto es tremendo, tener paciencia en una fila de banco, tener paciencia en una fila para ver un médico, tener paciencia en una fila gubernamental para resolver alguna situación, tener paciencia en una fiscalía, o sea, en una fila de una fiscalía, donde quiera que uno va a hacer esas filas que son eternas y que demandan doble porción de paciencia. A veces es simplemente tener paciencia con los hijos muy inquietos en la casa, como el mío, que es sumamente inquieto y a veces me impacienta. O sea, necesitamos doble porción de paciencia para bregar con las situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la paciencia? Bueno, la paciencia está definida como una palabra que proviene de las letras paz y paciencia. O paz y ciencia, disculpen. ¿Qué es la paciencia? La paciencia está definida como una palabra compuesta de las palabras paz y ciencia. Es decir, que la paz y ciencia igual a paciencia. Y es la capacidad de padecer o soportar situaciones adversas sin alterarse. Como sentimiento, la paciencia es igual a serenidad, conformidad, temple, mansedumbre, perseverancia, sosiego, tolerancia, tranquilidad, calma, entereza. O sea, miren todos los sinónimos de paciencia y ya pensando en esas sabemos que a todos nos falta paciencia. Entonces, la palabra paciencia también describe al sujeto que es tolerante, o sea, la persona que sabe atravesar situaciones difíciles sin experimentar nerviosismo, sin perder la calma. Vamos a ver si ya estamos entendiendo la paciencia. Imagínense el pasar por situaciones difíciles, atravesarla, tolerarla sin perder la calma, sin experimentar nerviosismo, sin que nos dé taquicardia, sin que eso nos altere la presión. Son las cosas, Dios mío, de la vida misma que cada día nos alteran y para lo cual necesitamos tanta paciencia. Dice la Escritura en Proverbios 25:15, la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. La paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. Señores, déjenme decirle que es imposible el calmar a una persona enojada sin tener paciencia para hacerlo. Imposible calmar a un niño enojado, a un profesor enojado, a un papá enojado, un esposo enojado, una esposa enojada. Es bien difícil de calmarlo si no se le tiene paciencia y si no se le habla con amabilidad, con tolerancia, con serenidad, con tranquilidad.
¿Qué es lo que implica tener paciencia? Dice, para romper la resistencia. Entonces, es bien importante saber que como sentimiento, la paciencia da equilibrio a la persona, le da un vigor a la personalidad. Es como que la paciencia es como darle tiempo al tiempo, darle una oportunidad al tiempo. Y muy importante saber que es como la paciencia viene siendo como un antídoto para la ansiedad, para la desesperación, para la frustración. O sea, es completamente lo que nos ayuda a librarnos de todas esas cosas. Por eso ustedes ven que las personas que son pacientes son personas que difícilmente son alteradas. Y uno dice, ay Dios mío, a esa nada la mata, a ese nada lo mata. Y lo decimos honestamente muchas veces hasta en forma despectiva, como si fuera una debilidad, pero es todo lo contrario. Esas personas que son así, inalterables en su equilibrio, en su carácter, que no pierden el control, que no se ponen desequilibrados o nerviosos o desasitiados, como diría uno, esas personas tienen un gran atributo que nosotros todos deberíamos imitar, que es la paciencia. Dice la Escritura en Efesios 4:2, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Miren cómo dice ahí, sean humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense. O sea, para ser amable, para soportar hay que tener paciencia y eso conlleva mucha humildad. Es decir, que la paciencia es un integrante, o sea, ¿cómo se dice? Como en una receta, es un ingrediente importantísimo en las relaciones interpersonales. Y muy en especial en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, de verdad que sí, porque la paciencia permite ver con claridad el origen de los problemas y también, por ende, permite ver la mejor manera de solucionarlo. Por ende, es importante reconocer que si yo no soy una persona paciente, por ejemplo, yo sé que yo no lo soy, o sea, yo no soy una persona paciente, yo tengo que trabajar cada día en ser paciente, en ser tolerante, en mantenerme en equilibrio, en no dejarme desequilibrar o alterar por las situaciones que pasan, sea en la iglesia, sea en mi familia, sea en mi hogar, y mantenerme paciente, tranquila, sagaz. La paciencia se fomenta si se usa bien. Si no se hace uso de ella, no se fomenta. O sea, para yo crecer en paciencia, yo tengo que estar expuesta a situaciones que generalmente producirían impaciencia. Es decir, cuando yo quiero paciencia, yo digo, Señor, por favor, deme paciencia. ¿Y saben lo que pasa? Dios me manda muchas situaciones que por lo general desequilibrarían, descontrolarían, impacientarían, para darme la oportunidad para fomentar la paciencia y aprender a usarla bien. Cuando tú tienes paciencia, eso te ayuda a la adquisición de muchísimas otras virtudes que son excelentes para la vida, muchísimos otros valores. Te ayuda a aprender a sobrellevar tristeza, sobrellevar sufrimientos, sean físicos, sean mentales. Te ayuda a templar tu carácter, te ayuda a soportar los infortunios y las cosas difíciles de la vida. Nos hace más tolerante, más generoso, más diligente, más dispuesto con los demás. O sea, de verdad que el desarrollar la paciencia como sentimiento, como emoción, es algo que es imprescindible en la vida de cada uno de nosotros. Ser paciente significa esperar, soportar, sin alterarse, sin dejar que la situación nos moleste, sin dejar que eso desequilibre ni nos traiga emociones alteradas. Muy importante entender cuándo estamos siendo o no pacientes con nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestras reacciones. La paciencia como valor, vamos a leer en 2 de Pedro 1, del 5 al 10, dice, por tanto, deben ustedes esforzarse en añadir a su fe la buena conducta,
a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos y hermanas, ya que Dios nos ha llamado y nos ha escogido, procuremos que esto arraigue en nosotros, pues haciéndolo así, nunca caeremos. Miren que la Escritura habla de que para uno desarrollar la paciencia, uno tiene que ir trabajando paso a paso cada cosa. O sea, la paciencia se desarrolla es como gradualmente. Y como te dije anteriormente, es cuando uno está expuesto a situaciones que producen impaciencia donde uno puede desarrollar la paciencia. Así que como valor, la paciencia es la capacidad de aprender a esperar, de aprender a valorar y disfrutar las cosas. Es como tomar la decisión de que no voy a conseguir nada rápidamente, que no necesito recibir una gratificación inmediata, porque aquella gratificación por la que yo espero es la que es duradera. Y en cierto modo es así, tú sabes que siempre decimos como lo que fácilmente se consigue, fácilmente se pierde, es así. Tú valoras mucho más aquello que te ha conllevado muchísima paciencia lograr. La paciencia guarda una relación bien estrecha con la calma, con la paz. Una persona paciente es una que sabe esperar, que logra tomarse las cosas con calma, con tranquilidad. Lo contrario sería una persona impaciente, una persona ansiosa, una persona desequilibrada, una persona intranquila. Y eso no es lo que queremos ser. Así que si eres una persona intranquila, ansiosa, impaciente, desequilibrada, y yo me considero ansiosa e impaciente, reconozcamos que es que no tenemos paciencia y que debemos cultivar la paciencia. Todo lo que queremos las cosas ya, en este momento, no tenemos paciencia, porque no existe ninguna tolerancia. Cuando yo quiero la cosa ya, ahora, es porque no tengo tolerancia. Muchas veces cuando las cosas no salen como la esperábamos, brota la impaciencia y llegamos así al límite del irrespeto y de las reacciones irrespetuosas hacia los demás. Es decir, que la paciencia también está bien interrelacionada, como hablábamos anteriormente, con las relaciones personales y con las emociones y sentimientos que producen las situaciones que ocurren en esas relaciones interpersonales. Las personas que viven el valor de la paciencia poseen sensibilidad y saben afrontar las contrariedades, manteniendo la calma, el equilibrio interior, logrando aprender de las circunstancias y las situaciones más que salir frustrado de allí. La paciencia nos lleva a desarrollar valores como mencionamos ahorita, como la tolerancia, el respeto, la sana convivencia con unos y otros. La práctica de la paciencia nos trae increíbles beneficios para la salud física y mental. De verdad que sí, una persona que es paciente es una persona que rara vez se le altera su mente, rara vez se le altera su corazón, rara vez se le alteran sus emociones, y eso trae salud física, salud mental, salud emocional. Las ansiedades, por el contrario, producen gastritis, producen úlcera, producen nervios, producen problemas de taquicardia. La paciencia nos da tranquilidad interior y nos ayuda a tolerar las situaciones. Nos ayuda también a evitar problemas físicos y mentales. Nos ayuda a generar paz, armonía. Es un valor muy positivo que cada ser humano debe trabajar en cultivar. Una cosa importantísima, saber que sin paciencia no podemos tener calidad de vida. La paciencia, en verdad, como valor, está ligada como a una personalidad madura, educada, humanitaria, una personalidad atenta, que sabe escuchar, que sabe hablar con calma, con sabiduría, que es juicioso, que es cuidadoso. La paciencia sabe cuándo actuar
y qué decisiones tomar. Ahora bien, señores, no podemos confundir la paciencia con lo que es ser indiferente o pasivo. Porque hay muchas personas que me dicen a mí, ay, sí, esa muchachita eso es paciente, ay, eso es lento, ay, eso es más pasivo. No, la paciencia no es ser pasivo ni es ser indiferente. En verdad no. La paciencia es tener poder bajo control, o sea, dominio sobre sus propias emociones, sobre su propia persona y sobre sus propias reacciones. La gente del campo, por ejemplo, sabe cultivar la paciencia porque son personas que cultivan diferentes cosas y saben que ese tiempo de espera entre lo que es cuando se planta y cuando se cosecha no es un tiempo de haraganería o de ocio, es todo lo contrario, es un tiempo para fertilizar, deshiervar, arreglar, cuidar, velar, porque esta cosecha se pueda dar y se dé excelentemente. Entonces así pasa con la paciencia, o sea, mientras uno espera, mientras uno está en espera para que se lleve a cabo aquello que uno está esperando, y si uno espera con paciencia, uno está cultivando la paciencia, o sea, es sacando ventaja de ese tiempo muerto. No es un tiempo perdido, es un tiempo inactivo, pero no está inactivo porque yo soy pasiva, sino porque estoy en espera y porque sé que vale la pena esperar. Ahora bien, ¿qué es la paciencia como moral? Bueno, dice Colosenses 1:11, pedimos que Él en su glorioso poder los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con paciencia y con alegría. El Colosenses 3:12 dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mírense cómo todos esos sentimientos están correlacionados, o sea, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, con la paciencia. La alegría está correlacionada con la paciencia. Así que la paciencia es entendida como un autodominio, autocontrol, es una cualidad, no es una debilidad. Y es bien importante que así lo veamos para poder cultivarla. Quien posee paciencia es capaz de mantener la serenidad, la calma en las situaciones más adversas, contradictorias y difíciles. Así que es necesario aprender a cultivar la paciencia. Si nos armamos de esta virtud moral, o sea, de lo que es la paciencia, podremos mantenernos firmes y serenos frente a las adversidades de la vida, frente a las desgracias, frente a las dificultades. No nos vamos a rendir, no nos vamos a dar por derrotados, sino que vamos a luchar pacientemente hasta alcanzar las metas que estamos tratando de lograr. Dice Santiago 5:7, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Para nosotros los cristianos, el tener fe es tener paciencia. Es como que yo tengo fe que este muchacho va a cambiar, así que yo voy a tener paciencia para esperar a ver ese cambio. Y tengo fe que el Señor Jesús va a regresar, así que voy a tener paciencia mientras espero su regreso. No me voy a impacientar, voy a estar tranquila, voy a estar con mis acciones, emociones bajo control, o sea, voy a practicar autodominio. Es importantísimo el que aprendamos a tener paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, es decir, nosotros los impacientes decimos, ay, pero ¿cuándo es que Jesús va a regresar? Ay, pero ¿cuándo este muchacho va a cambiar? Ay, pero ¿cuándo este hombre va a cambiar? Porque estamos impacientemente esperando ese cambio o ese regreso del Señor, pero lo que tenemos que hacer es saber que no es que Dios se tarde en cumplir las cosas que promete, sino que nosotros debemos aprender a tener más paciencia mientras esperamos. Dice la Escritura, no es que Dios se tarde en cumplir su promesa, como algunos creen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se salven. Él no quiere que nadie se pierda. Tengan en cuenta que la paciencia con que Dios nos trata es para nuestra salvación. O sea, increíble que nosotros podemos impacientarnos, ¿verdad?
por las cosas de la vida que no están tomando lugar. Y muchas veces es Dios tratando de librarnos de algo. Nos impacientamos cuando esperamos ese hijo queremos un embarazo que no llega, o queremos un esposo que no llega, o queremos un novio que no llega, o queremos un visado que no llega, o queremos una casa que no llega. Pero muchas veces Dios está simplemente tratando de protegernos y de librarnos de una situación que nos va a robar la paz, que nos va a robar la tranquilidad, la serenidad. Y por eso no nos lo da. Dice que tenemos que tener en cuenta que esa paciencia con la que Dios hace que surjan y pasen las cosas es para nuestra propia salvación. O sea, que no es que Dios sea lento, es que nosotros somos demasiado acelerados. Qué cosa esa, ¿eh? Este mundo en el que vivimos es un mundo tenso, un mundo que tiene muchas luchas, y estas luchas son cada vez mayores, son recurrentes. Ese sentimiento de paciencia de verdad es siempre colocado a prueba, porque, o sea, cada día, donde quiera que tú miras, te encuentras con una prueba a tu paciencia, o sea, y así lo decimos: este muchacho me está probando la paciencia, este jefe me está probando la paciencia, así lo decimos. Pero en realidad es Dios tratando de cultivar paciencia en nosotros. Así que debemos ser firmes, mantener nuestra postura y mantener la calma, porque eso es lo que no va a dejar que nadie nos robe la paz. La desesperación no gana nada, no gana nadie, ni se gana nada con eso. Por el contrario, dice la Biblia que el que actúa así con desespero comete muchos errores. Así que la paciencia, como habíamos dicho, es algo que está relacionado con lo que es la tenacidad, la serenidad, el sosiego, la tolerancia y la tranquilidad, la calma, mansedumbre. Y ¿saben qué, señores? Eso es exactamente lo que vamos a necesitar para vivir con el coronavirus. Paciencia. Sabemos que las cosas no van a regresar a la normalidad muy pronto. Esto va para largo y va a conllevar muchísima paciencia para uno estar quitando y poniéndose máscara, quitando y poniéndose guante, limpiando y como quitando y poniendo wipes y manitas limpias y bueno, hasta cuando se hace la compra en mi casa, ay, cuánta paciencia necesito para limpiar, purificar y desintoxicar cada uno de esos productos que llegan antes de entrarlo a la casa. A veces ni compra quiero que se haga, pero eso es Dios enseñándome paciencia. El coronavirus vino a desacelerar este mundo, porque el mundo llevaba un acelere tan grande que la paciencia como valor, como sentimiento, como emoción y como moral se había perdido. Y ahora Dios quiere que la recuperemos. Los amo mucho y espero que este devocional les haya sido de gran ayuda como me ha sido a mí, que siento que de verdad, o sea, necesito crecer tanto, tanto, tanto en la paciencia. No olviden suscribirse y darles like si este devocional les ha ayudado. Los quiero.